Él vive hoy. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda y aunque murió su tumba ya vacía está, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos alabaremos a Jesús y al mar de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí en la casa de nuestro Señor? Amén. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Amén, ¿verdad? Vive, dice el que vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo saber eso? Es que sabemos cuando nosotros somos dador del testimonio que cómo es que nuestro Señor ha transformado nuestra vida y nos ha traído también amor a nuestras vidas y también nos ha ofrecido una vida eterna. Esta es para la honra y la gloria del Rey de Reyes, se llama Cristo vive. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar la verdad, la paz
y el amor de aquel que hace 2000 años su vida entregó. Golpes recibió, fue un castigo cruel, con espinas su cabeza coronó. Todo por amor al Calvario fue, ni una queja de sus labios se escuchó. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Vive en cada ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar, ya no tardes más, ven a Cristo hoy, y la luz de la esperanza brillará. Y en tu corazón plantará el Señor la justicia, la verdad y el amor. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. No está muerto, Cristo vive. Vive en ti y en mí. Vive en cada persona que predica su palabra en cada rincón del mundo. Y hoy Él ha venido con un solo propósito: para darte amor y ofrecerte vida eterna. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados, y hoy te ofrece salvación. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Cuántos traemos Biblia? Todos, ¿verdad? Vamos a buscar nuestra cita que se encuentra en Juan
3:16. Sabemos de memoria. Muy bien, vamos a leerlo y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Con estas palabras vamos a invitar a nuestro pastor. Tiene su tiempo. Muchas gracias y buenas noches. ¿Cómo están? ¿Podemos decir un feliz sábado? ¡Feliz sábado! Muy bien. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios en este lindo sábado, recibir el sábado con cada uno y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar, pues hoy es el día del Señor, mañana tenemos también reunión. Y bueno, esperamos no alargar mucho, Vamos a orar. Nuestro querido Señor, santificado sea tu nombre. Invitamos a tu Espíritu Santo para que guíe nuestro estudio, sea nuestro maestro, pueda enseñarnos, instruirnos y podamos tomar decisiones para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy es una continuación de lo que estuvimos compartiendo anoche. Anoche vimos que hay diversos tipos de falsificaciones de la religión o de la espiritualidad, ¿verdad? Satanás quiere falsificar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho. Quiere engañar al ser humano haciéndole creer que podemos caer en su engaño y que podemos ser felices viviendo como Él lo quiere, ¿no? Es decir, pecando, desobedeciendo al Señor. Y Dios de manera tierna nos hace un llamado a dejar la tibieza espiritual. Y entonces Él exclama: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Es un mensaje dirigido a la iglesia de nuestro tiempo, a una iglesia que vive en el mundo, pero que confía no ser del mundo. Sin embargo, aún en el tiempo de Elena White, ella escribió en esos tiempos: la línea entre el mundo y la iglesia, entre la iglesia y el mundo, cada vez se vuelve más estrecha. Ella estaba viviendo ya este pesar que nos preocupa a muchos, ¿no? Muchos viven ya conforme al mundo. Y eso no debería de ser. Voy a retomar a partir de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15, así que les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo número 3 y el versículo número 15. Apocalipsis capítulo número 3 y el versículo es el versículo número 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Quiero compartir un poquito acerca de estas palabras, la palabra frío y la palabra caliente. ¿Qué significa esa palabra, la palabra frío, la palabra caliente? En primer lugar está la palabra frío. Y noten ustedes que esta palabra es utilizada en la Biblia para describir el hielo. ¿Cómo sería una persona fría espiritualmente? Una persona que no acepta de Dios, incluso que no cree en Dios, que su vida está conformada
al estilo y a la manera de vivir de este mundo. Una persona que es fría completamente, que no le interesa nada de la religión, que no le interesa nada de la palabra de Dios. Una persona fría que vive su vida en disipaciones. Una persona que está alejada completamente de Dios, que está en los terrenos de Satanás, del enemigo. La Biblia utiliza esta palabra es una palabra muy especial. Al parecer, esta palabra en la Biblia es un hapax legomenon. Un hapax legomenon es una palabra que aparece una única vez en toda la Biblia y no aparece más. Sin embargo, los que estudian la Biblia tratan de ver esa palabra en qué otros lugares de la Biblia aparece para obtener más riqueza literaria, para obtener más significados y poder ensanchar la comprensión. Sin embargo, esta palabra de frío, que es una palabra muy especial, es la palabra suchoros o sucoros en griego. Esta palabra no aparece en la Biblia, aparece en un libro apócrifo que está escrito en griego y que está no está en nuestra Biblia, y quizá alguno haya escuchado de ese libro, o si alguno tiene una Biblia, pues una Biblia católica, ha escuchado de ese libro, que es el libro de Eclesiástico. En el libro de Eclesiástico aparece esa palabra y voy a citarlo, aunque es un libro apócrifo. Nosotros más bien como adventistas muchas veces herimos los sentimientos de los hermanos de la Iglesia Católica o de la Iglesia Católica cuando les decimos que sus libros son apócrifos. Esa palabra es dura. Normalmente, tratando de matizar un poquito, le hemos llamado libros pseudoepigráficos, que es lo mismo pero menos duro, ¿no? Entonces voy a citar lo que dice Eclesiástico, el capítulo 43 y el versículo 20, donde se utiliza la palabra sucoros, que es la palabra frío, que significa un frío helado. Dice: Él envía el viento frío del norte y el agua se endurece hasta convertirse en hielo. Cada lago y estanque se congela, poniéndose una capa de armadura helada. Eso es lo que dice Eclesiástico 43, 20. Noten cómo dice aquí: la frialdad viene por un viento frío, helado, que congela cada estanque, cada lago, y se pone súper duro y nada puede entrar, parece una muralla. Es decir, las personas frías son unas personas que tú le hablas y son groseros. Tú les hablas y les quieres hablar de Dios y dices: ay, ya va a comenzar ay, que se vaya. Son personas que están están completamente en el terreno del enemigo. Así son esas personas, son fríos completamente. Su contraparte está en la palabra cestos, es una palabra también griega, y esa palabra sí aparece en otros textos de la Biblia, y ahorita los voy a citar también. La palabra que dice ahí caliente, ¿verdad? Porque ¿cómo es una persona caliente? En México, esa palabra es una palabra que tiene otro tipo de connotación. Si ustedes van en la calle y les dicen: mire ese chavo, es bien caliente, ¿va? ¿Qué pensamos nosotros? Díganlo, no me digan que nadie sabe eso y solo yo, ¿verdad? No me digan que solamente yo sé eso, ¿verdad? No. Bueno, la palabra cestos, que se traduce como caliente, significa fervoroso. Y vamos a leer en la Biblia en dónde más aparece la palabra caliente, para que cuando dice ojalá fueses frío, es decir, helado espiritualmente, o fervoroso, ¿no? O sea, ¿cómo es una persona fervorosa en la iglesia? ¿O cómo sería? Ahorita vamos a ver, pero vamos a verlo en la Biblia. Les invito a abrir la Biblia entonces en el libro de Hechos, capítulo 18 y versículo 25. Por favor, les pido que no pierdan Apocalipsis porque vamos a regresar. Pero en Hechos capítulo 18 y versículo 25 nos utiliza la palabra caliente, pero se traduce de una manera diferente. Vamos a ver cómo se traduce y cómo se utiliza, cuál es su significado en este otro contexto. Hechos capítulo número 18 y versículo 25. Dice pues la palabra de nuestro Dios:
hablando de Apolos. Voy a leer el 24. Llegó entonces a Éfeso, Hechos capítulo 18, versículo 25. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso, ¿en qué? En las Escrituras. Ojo aquí, viene el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu ¿qué? De espíritu ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente había conocido el bautismo ¿de quién? De Juan. Pero él era fervoroso, y noten lo que hacía el fervor. El fervor hacía que él fuera un maestro, porque hablaba y enseñaba, pero dice aquí, con diligencia, todo lo que concernía al Curios, es decir, al Señor Jesucristo. Esa es una persona fervorosa, una persona que enseña y habla diligentemente, es decir, alguien que predica. Ese es el fervor. Y lógicamente, ya nosotros podemos confundir y decir, no, es que una persona fervorosa es el que siempre está alegre, que no sé qué. No confundamos eso, porque a veces estar alegre solamente por estar alegre no tiene chiste. No, pero hay que estar alegres y ser fervorosos, pero para hablar, para dar el testimonio del Señor Jesús. No, enseñar diligentemente. Aquel que dice, no, yo tengo que hablar del Señor Jesús, yo tengo que predicar. Noten cómo la palabra fervoroso o la palabra caliente, que es la palabra sestos, se traduce como una persona que le gusta y le encanta predicar el evangelio. Es por eso que en una iglesia el que está activo predicando la palabra de Dios es una persona que se traduce en Apocalipsis como caliente, sestos o fervoroso. Alguien que siempre está hablando del Señor, que quiere compartir lo que ha aprendido. Esa es una persona fervorosa. Es por eso. Con mucho entusiasmo. ¿Y saben lo que es entusiasmo, hermana? Entusiasmo, por ejemplo, viene de dos palabras griegas, que es en, que significa en, es la palabra en, yo estoy en, y theos. En theos. Theos significa Dios. Es decir, el que tiene entusiasmo está en theos, es decir, está en Dios. Es una bonita traducción también, entusiasmo. Pero completamente fervoroso es una persona que está hablando y que está compartiendo. Si nosotros miramos una iglesia que deja de compartir, que deja de predicar, que deja de hablar de Dios, una iglesia que se encierra solamente en sus programas, solamente en sus cosas, solamente yo, y quiero hacer programas para mi deleite, para mi gusto, para complacerme a mí mismo y para complacer a las demás personas, que me vean, que me aplaudan, hacer programas bonitos, lindos, para quedar bien con los demás y encerrarme. Eso no es una persona fervorosa o una persona caliente espiritualmente, una persona entusiasta que está en Dios. No, es una persona egoísta. El verdadero caliente, el verdadero fervoroso es aquel que promueve la predicación del evangelio. Si ustedes se dan cuenta, cuando la iglesia comienza o deja de predicar, cuando la iglesia deja de tener sus casas de esperanza, de tener sus grupos pequeños, entonces comienzan y llegan los problemas. Llegan los problemas. ¿Por qué? Porque la mente está preocupada y está ocupada por asuntos ajenos. Pero cuando una persona es caliente espiritualmente, es fervorosa, que voy a utilizar más esa palabra, fervoroso, es como Apolos. ¿Y cómo era Apolos? Hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor Jesucristo. Voy a mirar una palabra, otro contexto más que habla de esta palabra sestos, que es la palabra caliente, cómo es una persona caliente, y va a ser Romanos capítulo número 12, y el versículo es el versículo 11, Romanos capítulo 12 y versículo 11. Dice entonces la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo número 12, y el versículo es el versículo número 11.
Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, esto es muy interesante porque Pablo en Romanos 14 está hablando acerca de los deberes del cristiano. Romanos capítulo 12 y versículo 14. Perdón, 11. Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice aquí, fervientes, ¿en qué? En espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Noten cómo ahora Pablo, porque el escritor de Hechos es Lucas, y Lucas conecta la palabra sestos, es decir, una persona ferviente, una persona caliente espiritualmente, de la que habla Apocalipsis, es una persona que predica el evangelio, así, diligentemente, habla de Jesús. Y en Romanos capítulo número 12 y versículo 11, dice entonces que cuando se requiere que seamos diligentes, no debemos de ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Fíjense cómo hay una contraparte aquí, hay dos partes, una parte y una contraparte. La primera es, la pereza, por supuesto, y por la otra, la diligencia. Y entre ellos dice, sean fervientes, es decir, sean diligentes y sirvan, el servicio, sirviendo diligentemente. ¿Cómo es una persona caliente espiritualmente? La palabra que utiliza Apocalipsis, sestos, dice Pablo, es una persona diligente y que sirve, le gusta servir. Y su contraparte sería una persona perezosa y que no le gusta servir. Y entonces nosotros vemos que siempre hay personas diligentes y también hay personas que no son diligentes y que siempre ponen un pretexto para servir, siempre ponen un pretexto. Yo he invitado a algunas personas, oiga, te toca predicar, predica. No, no quieren predicar, no les gusta predicar. Y le dije, bueno, entonces que no sea una predicación, da como un seminario, como una clase. No. Una persona ferviente es una persona que habla del Señor Jesús, una persona que sirve y una persona que es diligente. Así es, y sin doblez. Una persona que está ahí sirviendo. Y de repente puede ser que alguien se le va, ay, es que no me acordé, o puede ser, ¿no? Digamos de repente que a un dirigente de la iglesia se le va el avión. Y ay, me olvidé de hacer esto. Y entonces ahí está el otro tibio que llegó a la iglesia y nada más mueve la cabeza. Dios mío, Señor, consume a este pecador, ¿verdad? Y de ahí desde su asiento, ay, y empieza a criticar a todo el mundo. Ay, Dios mío, no. Consúmenos con fuego del cielo. Un tibio. El diligente es el que sirve. Y si algo se pasó, Señor, vamos a darle. Oye, hoy se me olvidó esto. En lugar de criticar, comenzamos a trabajar y a meterle el hombro y a decir, estoy sirviendo diligentemente, vamos, sí, echarle, no. Sí, no nos concentramos en lo peor, si nos gozamos en el servicio. Es una persona ferviente. Es una persona que predica con su ejemplo del amor de Dios. Esa misma actitud es una predicación de quién es Cristo. Cristo no es pesimista, Cristo no es criticón, Cristo es el mayor ejemplo de servicio. Y aunque alguien se equivocó, Él ayuda, siempre dispuesto, siempre así, una persona. De eso se trata la palabra, según la Biblia, caliente. Ahora, en estos minutos que me quedan, yo tomé una decisión. Elena White, por ejemplo, explica ella en los testimonios. Ella, y yo lo he leído y me encanta, es maravilloso. Ella dice que es el oro refinado en fuego, que son las vestiduras blancas y que es el colirio. Pero hoy no voy a utilizar los escritos de Elena White.
son maravillosos. Y esto no significa que no tienen validez para mí. Sí, a mí me encantan y de hecho, ojalá que ustedes lo lean porque ella lo explica de una manera maravillosa y muy profunda. Pero hoy yo lo voy a explicar de manera bíblica. ¿Qué significa el oro, las vestiduras blancas y también el colirio? Entonces, hoy voy a verlo de manera bíblica. La exposición es más bíblica. Así que regresamos, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3. Regresamos y vamos a ir a varios textos bíblicos. Y vamos entonces al versículo, nos quedamos en el versículo 16. Así que vamos a leer el versículo número 16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré, ¿de qué? De mi boca. Te vomitaré de mi boca. La tibieza es una combinación entre el fervor y la apatía espiritual. Es decir, ya vine a la iglesia, llegué temprano, llegué bien vestido, llegué bien planchado, llegué bien desayunado, pero llegué a criticar. Esa es la tibieza. La tibieza es una combinación entre lo caliente y lo ¿qué? Y lo frío. El agua tibia así es, ¿no? Cuando nosotros queremos tomarnos un agua tibiecita, ¿qué hacemos cuando está fría? Nada más la calentamos un poquito. O entonces la combinamos un agua bien fría y le echamos la bien caliente y se hace tibiecita. Esa es la combinación. O puede ser que todo bien, en la iglesia todo bien, excelente, llegamos temprano, devolvemos el diezmo, somos generosos en la ofrenda, pero llevamos una vida que nadie más sabe, una vida escondida, una vida oculta, pecados secretos, pecados acariciados. Nadie más se entera y quizá nadie jamás se enterará, ni un anciano, ni el pastor, ni los líderes de la iglesia, nadie se va a enterar. Pero eso está carcomiendo mi vida espiritual y me hace ser una persona tibia. Pero el Señor Jesús dice: yo no quiero la tibieza de mi pueblo. La condición de tibieza entonces lleva a que nosotros digamos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vean a estas personas autosuficientes, a estas personas que no piden ningún consejo, a estas personas que constantemente, a mí que estoy en este ámbito lo voy a explicar así, porque a mí me ha pasado, lo he vivido. Llega el pastor a la iglesia y si es un chavito, ¿qué dicen los hermanos de experiencia? ¿Qué dicen? ¿Les ha tocado? Dicen: ay, este mocosito, ¿qué me va a qué? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Ay, pastorcito, ¿qué nos va a enseñar? Y llega un pastor de experiencia, de amplia trayectoria, ¿y qué dicen? Ay, este viejito, ¿qué nos va a enseñar? Si apenas puede caminar, ¿verdad? Si apenas, es decir, esa autosuficiencia de criticar todo y pensar que uno es el centro del universo y puede hablar y decir y comentar como uno quiera, a veces sin cuidado, descuidadamente, atropelladamente. Y es increíble, ¿no? Oye, te recomiendo que hagas esto. No quiero, no lo voy a hacer. El otro día yo estaba con un muchacho, estábamos pagando y me di cuenta que traía una cadena, claro, y él era conquistador. Y le dije: oye, ¿qué traes aquí? Y rápido se la cubrió y le dije: oye, espero que te quites eso, porque nosotros no utilizamos. No, todo rojo se puso. Muchas personas es un asunto de tibieza, que sí lo hay. Y estamos batallando con eso. Y el último mensaje, el mensaje de la Odisea, es eso.
Sí, y permítame que no lo dije ayer, ayer lo dije un poquito, pero hoy voy a ser un poquito más claro. Hay personas que, voy a hablar de algunos que son de la iglesia y están en el trabajo y sin ningún remordimiento se toman su cerveza o comen carne de cerdo, etcétera, lo que sea. Y estoy diciendo de hermanos de la iglesia, ¿no? Sí los hay, están luchando. No es una crítica, yo sé, yo entiendo, es una lucha. Todos tenemos luchas. Pero muchos ya tenemos esa conciencia y lo seguimos haciendo. Me ha tocado ver que hay personas que llegan y se quitan las alhajas, están en el trabajo, no, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Y se comienzan a quitar los anillos, los aretes, las cadenas. Oye, pero la pregunta es entonces, estás entre dos tierras. Estás entre dos tierras. O como aquel que es casado y coquetea, aquella que es casada y filtrea. Estás entre dos tierras. Estás en la tibieza. Y todavía el tibio se atreve a decir: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. Y entonces el Señor le dice: no sabes que eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. Este versículo, esta palabra, una traducción muy bonita en el inglés, y dice: es como si tú fueras un mendigo. Como si tú fueras un mendigo. O sea, estás mendigando, o sea, llegar a pues no sé si sea la parte más, sobre todo en las ciudades, una de las partes más punteras de la pobreza, ¿verdad? Pero llegar a mendigar y se siente feo. No mendigar, hay veces personas que te tratan como mendigo y eso es feo, y uno no es mendigo, pero se siente feo. Yo vendía revistas para mi comida, y hay personas que veían eso como si uno estuviera mendigando. Mis compañeros que hoy son son médicos, son doctores, fueron grandes colportores, vendían miles y miles. Nosotros llegamos a vender en dólares y también en pesos mexicanos. Y después de salir a colportar, de salir a vender, llegábamos a la reunión, y sobre todo los médicos, los doctores, los que estaban estudiando medicina. Y ellos, como hablaban de la salud, nosotros vendíamos una enciclopedia y un libro que se llama Salud por los Alimentos, una colección en inglés que se llama Healthy Foods, y muchas personas les decían a ellos: dedícate, o sea, búscate un trabajo. Ellos no sabían que eran estudiantes de medicina, y muchas personas lo ven como un mendigo, y a mí también me trataron como un mendigo, como si yo estuviera ahí con mis revistitas, ahí, vamos a ayudarle, ¿no? Y, oye, si tú supieras lo que está en esta revista, o sea, son artículos, muchos de ellos que tienen una base académica, incluso las revistas de cocina, yo vendí Cocina Mexicana 1, Cocina Mexicana 2, Cocina Vegetariana, ahí andaba vendiendo en las calles. Y la gente te ve como mendigo. El mendigo es el que no tiene nada, no tiene casa, no tiene a dónde llegar. Pero el mendigo acepta, o quienes nos han tratado como mendigos, aceptamos a veces con humillación ese trato. Pero este mendigo no. Este mendigo es un mendigo muy sui generis, único en su género. Es un mendigo que se cree el rey, pero sigo siendo el rey, como dice esa canción. Es un mendigo que se cree verdaderamente el rey. Y entonces leemos el versículo 18, volved. Una vergüenza tal podría ser una humillación, que la más grande humillación que tú puedas
tener, ¿no? La humillación de tus hijos, la humillación del jefe, no sé, pero es esa condición, una condición humillante cuando dice tú eres eres desnudo, eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Las mayores humillaciones, así somos, es verdad, así somos, pero nosotros no lo queremos aceptar. Nuestra condición es una condición pecaminosa, una condición de humillación, pero muchos no lo quieren aceptar. Yo soy rico y me he enriquecido. Qué tremendo. Hubo una iglesia que comenzó a pensar y a decir: nosotros queremos en la iglesia utilizar anillo, que era el punto de entrada para más, era nada más como la entradita. Y entonces comenzaron a tener una actitud desafiante y amenazante, porque ellos dijeron: queremos utilizar el anillo. Ellos lo utilizaban. El asunto es que lo querían utilizar ¿dónde? ¿En dónde? En la iglesia. Total, y nada más es ¿cómo le llaman el anillo de los casados, no? No, el anillo de bodas, ¿no? No, no sé cómo se llama, pero que te identifica cuando estás casado, ¿no? Pero ellos tuvieron una actitud desafiante y dijeron: nosotros lo vamos a usar, no nos importa, ¿no? Pero era una parte de entrada porque a ellos les gustaba traer cosas exóticas, cosas así, no sé. Pero nuestra condición, la condición humana, es una condición de humillación. Noten ustedes, voy a leer un texto más de esto, Isaías 24, y después salto a lo demás. Isaías capítulo número 20 y versículo 4. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Isaías capítulo número 20 y versículo 4. Leo lo que dice. Isaías 24. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas, ahí dice ahí, sus pompis, ¿verdad? Para vergüenza de Egipto. La desnudez humana y llevarlos en cautividad. El asunto de la desnudez es muy importante. De hecho, me gusta mucho porque Pablo también habla acerca de la desnudez humana. Utiliza una palabra griega que es la palabra gimnos. Y habla acerca de nuestra condición. Dice: nosotros estamos desnudos, y habla acerca de la muerte y hace una conexión muy interesante. Pero nosotros somos así, no tenemos nada de qué gloriarnos, realmente no lo tenemos. La condición humana es una condición de humillación. Todos, por más dinero que tengamos, todos tenemos algo, nuestro pensamiento nos falla. Somos desleales, somos criticones, somos malpensados, somos gruñones, somos fanfarrones, somos presumidos. O sea, todos tenemos algo, no. Y el que sea perfecto, ¿verdad? Pues quizá no es de este mundo, todos tenemos algo. Entonces Dios dice: pero yo tengo el remedio para esa vergüenza. Yo tengo el remedio y es un remedio triple. Entonces, aquí hay algo que me gustó. Cuando yo estaba leyendo esto, quiero compartirlo. Regresamos a Apocalipsis 3. Y en Apocalipsis 3 dice en el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí ¿qué? Compres. Bueno, ¿por qué Dios quiere que compres? Compre. ¿Por qué? ¿Cómo podemos comprar? ¿Cuál sería nuestra moneda de cambio? ¿Que no el oro, las vestiduras blancas y el colirio deberían ser gratis? Digo, la salvación es gratis, ¿no? Dice: habéis sido justificados gratuitamente, y esto no es un don de Dios. Pero curiosamente utiliza la palabra comprar. Dios dice: te aconsejo. Noten que dice te aconsejo, pero dice que de mí compres. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Qué tengo que dar yo a cambio para tener el oro, las vestiduras blancas y el colirio?
La moneda de cambio que tenemos que dar es nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Eso es lo que nosotros tenemos que dar para comprar el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Y aquellos que no quieran pagar ese precio, no lo tendrán. No tendrán el oro, no tendrán las vestiduras blancas, no tendrán el colirio. Seguirán siendo autosuficientes, queriendo no depender de nadie. Yo aquí mando, yo soy esto, yo hago el otro. Y también el orgullo de no pedir perdón. Es momento de hablar claro. Hay muchos lugares y hay muchas iglesias en donde mucha gente se pierde constantemente la Santa Cena. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque sabe que tiene problemas con la hermandad, con la familia, o tiene algún problema, pero ahí está el orgullo, ahí está la autosuficiencia. Y llegan, están quizá un ratito, pero en el momento se van, no sé. El orgullo y la autosuficiencia es la moneda de cambio. Con eso yo voy a comprar. Dios dice, dame eso, dame el orgullo, dame la autosuficiencia, y yo te entrego el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Ahora, voy a ir terminando, aunque todavía hay muchas cosas que quisiera decir, pero voy a irme rápido. Bíblicamente, ¿qué significa el oro refinado en fuego? Vamos a leer lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 7. La primera carta de Pedro, un poquito más atrás, sin perder Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo número 1. La primera epístola de Pedro, capítulo número 1. El versículo es el versículo número 7. Primera de Pedro 1:7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego. Y entonces fíjese cómo dice, que nuestra fe sea probada, así como el oro sea probado en el fuego. Pero cuando nuestra fe es probada, la segunda parte dice que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, porque ese es el oro, es la fe y el amor. Elena White dice, es la fe y el amor. Bueno, Pedro dice, es la fe. ¿Cómo es una persona con fe? Una persona con fe es una persona que ha entregado todo sin reservas, ¿no? Es una persona que ha entregado al Señor, no nada más una parte del corazón, sino todo lo ha entregado a Dios. No nada más una parte, sino verdaderamente todo, no tiene ninguna reserva. En la iglesia hay personas que tienen muchas reservas. En la iglesia hay personas que dicen, ay no, ¿qué hará? ¿No? Desconfianza, etcétera, etcétera. Pero una persona con fe es una persona que ha entregado el corazón completamente a Dios, sin reservas. Y eso tiene que ver con el tiempo, con nuestro cuerpo, con el dinero que Dios nos da y con nuestros talentos. Vestiduras blancas, la salvación. Vestiduras blancas significa la salvación y la rectitud ante Dios. Las buenas obras de los santos, por ejemplo, hay muchas alusiones en Apocalipsis acerca de las vestiduras blancas. Por eso no me voy a ir a Apocalipsis, voy a utilizar una cita de Isaías, porque Apocalipsis ya sabemos, cuando Dios viste a los santos con vestiduras blancas es porque ellos son aceptos, porque ellos son dignos de estar parados, son rectos delante de Dios, pueden estar presentes delante de Dios porque tienen vestiduras blancas. Y hay muchos que quizá no pudiéramos tener una vestidura blanca. ¿Por qué? Pues estamos manchados. Hay alguna mancha ahí que tenemos, y que dice el Señor, yo te quiero vestir, yo te quiero purificar. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 61 y versículo 10. Ahí me voy a adelantar. Isaías capítulo número 61 y el versículo 10. Isaías 61, 10. Dice así. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió
y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, lo que está diciendo aquí es, estamos de fiesta con las vestiduras blancas. Aquellos que tienen vestiduras blancas están de fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? Dice él, me ha vestido con vestiduras de, ¿qué? Dice Isaías. ¿Vestiduras de qué? De salvación. Noten cómo el gozo tiene que ver con la salvación. Por eso también la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente, es decir, hay gozo. Las vestiduras blancas tienen que ver con el gozo de la salvación, en sentirnos y sabernos salvados por Dios. Y entonces terminamos con el colirio. Voy a leer 2 textos del colirio. El primero está en Salmos 119, 18. Salmos capítulo número 119 y el versículo es el versículo 18. Salmos 119, 18. Dice así. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. Dios desea abrir los ojos de cada uno de nosotros para mirar las maravillas de su ley. La ley de Dios es maravillosa y todo lo que recubre a la iglesia es maravilloso, pero a veces no tenemos el colirio y le vemos a todo el pero, ¿no? Y hablando ya de terrenos prácticos, hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué hacen esos eventos? A mí un día me tocó hacer un examen en un campamento. Yo hice el examen y había unas hermanas que siempre estaban en contra de todo. O sea, no era la primera vez, todos las conocíamos a las hermanas. Una de ellas era maestra. Y entonces un día me agarró el examen y me lo dijo así en la cara, esto es antipedagógico. Y yo decía, ay, ¿qué será antipedagógico, verdad? Ni sabía yo qué es eso de antipedagógico. Y la verdad, pues ¿cómo haré un examen pedagógico? Yo nada más hice así, no tengo las herramientas ya me hice mi examen humildemente, ¿no? Y a ellos no les pareció. Entonces, ese cuestionamiento, ¿no? Pero cuando nuestros ojos tienen el colirio, vemos las cosas de diferente manera. Vamos entonces a Efesios 1, 17. Efesios capítulo número 1 y versículo 17. Efesios 1, 17. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo número 1, versículo 17. Efesios 1, 17 y 18. Es una oración del apóstol Pablo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente está hablando acerca de los ojos espirituales que nos invitan a nosotros a tener sabiduría por la revelación que nos da acerca del conocimiento, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestro entendimiento sea más diáfano y entonces conozcamos verdaderamente la esperanza a la cual Él nos ha llamado y sepamos acerca de las riquezas de su gloria y que verdaderamente tenemos una herencia, somos herederos. Y finalmente, hermanos, hace un llamado en Apocalipsis y con esto quiero terminar, porque el llamado es un mensaje directo
a quienes han puesto su confianza en su propia prosperidad material y temporal. Todos ellos han puesto su confianza en su prosperidad material y temporal. Y todos somos seres humanos. Oye, a veces pues desconfiamos de lo que Dios puede hacer y preferimos trabajar y trabajar y trabajar y no buscamos el reino de Dios y su justicia. Primeramente, Dios no está en primer lugar, que está en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, pero primero es el trabajo, primero es las diversiones, nos concentramos en otras cosas, pero entonces aparece el mensaje para nuestros días, un mensaje directo a quienes están poniendo su confianza en la prosperidad material y en la prosperidad temporal. Hoy el Señor Jesús hace un llamado a través de la palabra para que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Si así te gustaría hacerlo, hoy voy a invitar a nuestra hermana Dalia. Ella va a entonar un himno y si ustedes aceptan esta invitación, les invito a que puedan colocarse de pie para que de ahí de nuestro lugar podamos hacer una oración para dedicar nuestra vida al Señor Jesús. Para alabar el nombre de nuestro Dios voy a entonar un himno que es muy conocido por todos nosotros y se titula Seguiremos a Jesucristo. Haz que oigamos tu suave y dulce voz y labios puros para cantar a ti. Que el Espíritu ilumine el camino a seguir. Seguiremos a Jesucristo sin temor. Seguiremos ya a Jesucristo y a donde quiera que Él vaya, iremos ir. Y a pesar de luchas y tristezas, deja pues que le sigamos sin temor. Si el camino se oscurece y trae dolor, ayúdanos por la fe a proseguir. La esperanza y coraje danos hoy, Señor, oh Dios. Seguiremos a Jesucristo sin temor. Seguiremos ya
donde quiera que Él vaya, iremos y a pesar de luchas y tristezas, deja pues que le sigamos sin temor. Seguiremos ya a Jesucristo, y a donde quiera que Él vaya, iremos y a pesar de luchas y tristezas,